Para conversar sobre temas de actualidad y otros de más largo aliento, se encuentra con nosotros el señor Luis Solari, presidente del Consejo de Ministros. Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bueno, la economía ciertamente ha venido creciendo, la capacidad instalada de las empresas ha ido ocupando cada vez más, pero tenemos un panorama internacional que es incierto y el ministro de Economía ya se ha pronunciado revelando que el gobierno está un poco flojo en la promoción de las inversiones, de que se necesitan una serie de iniciativas para reducir el gasto corriente y particularmente ha anunciado que se viene un paquete de 70 medidas la semana que empieza mañana. ¿Cuál es la situación? ¿Qué medidas nos puede anunciar que se vienen la próxima semana para tranquilidad? Las anuncios del ministro de Economía. No, ninguna medida es una medida complicada, ¿no? Por ejemplo, el día miércoles último se aprobó en el Consejo de Ministros un proyecto de ley que crea un fideicomiso con un conjunto de bienes del Estado que sirve como una garantía para conseguir los fondos para hacer los tres grandes ejes de carreteras Brasil-Perú o Brasil-Océano-Pacífico en el tramo que no corresponde. Y eso obviamente, esos 700 millones de dólares para tener un impacto tremendo en la economía, de tal forma que no sea solo la construcción la que jale, sino también la construcción de infraestructura. Sabe que está la línea del Ecuador, abajo la línea trópico de Capricornio, y en el centro de Sudamérica, que está entre las dos líneas, hay un bloque de países que es Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia, que forman una unidad geoestratégica y definitivamente esto, por ejemplo, es una de las medidas. Nosotros estamos trabajando desde enero una comisión que se pasea, que preside Presidencia del Consejo de Ministros, no se pasea, va de ministerio en ministerio examinando la estructura del gasto, no solo del gasto corriente, la estructura del gasto en general y viendo en qué espacios se puede achicar el gasto. Y de hecho este año, no tengo la cifra en este momento, ya Javier Silva Arruete el miércoles antepasado, antes de viajar a Washington, presentó la proyección de cifras para este año en la que el gasto corriente baja y el gasto de capital o la inversión pública aumenta. Entonces, ahora, también se ha tocado el tema... Está dirigido a eso y obviamente a una serie de medidas para atraer mucho más inversión privada de la que hemos atraído el año pasado. ¿Las exoneraciones tributarias? Bueno, eso se van a ir trabajando con cada gobierno regional porque básicamente estas exoneraciones van a ser transferidas a lo que es inversión pública al interior de cada departamento. Ahora, ahí hay un gran temor de un gasolinazo. Ya se ha dicho que hay un atraso en los precios de la gasolina, del petróleo. Bueno, eso nos afecta a todos sin excepción de ninguna clase. Ya el barril cruzó los $40, ni en la guerra del Golfo hizo eso. Todo el mundo sabe que eso es especulativo. Y por esa razón, cuando hubo la guerra del Golfo, tuvo un hipo de subida, inmediatamente bajó y demostró que era especulativo. Ahora, ¿cómo controlar eso? Hay diferentes salidas que se han ido diciendo y vemos, Chile optó por la salida de crear este fondo, ¿no? Para subvencionar la gasolina hasta que se pudiese, por un tiempo no determinado, y resulta que se le acabó el fondo. Y Chile tuvo que hacer un aumento, eso sí es un gasolinazo, ¿no? De 50% prácticamente en el precio de la gasolina. En las 70 medidas anunciadas no hay ninguna que esté relacionada con este tema. Está trabajándose es una suerte de plan de contingencia vinculado al impacto que puede tener en la economía peruana una guerra de este tipo. Obviamente, en la guerra básicamente lo que afecta es dos cosas, ¿no? Es el comercio exterior. Automáticamente los países dejan de comprar y nosotros, como todo el mundo sabe, tenemos un comercio exterior pues bajetón comparado al que tiene Colombia o al que tiene Argentina o Chile o Brasil. O sea, en términos de comercio exterior, la guerra no tendría un gran impacto en el Perú de ¿Para producirse. las exportaciones peruanas a Estados Unidos? Lo que pasa es que el tipo de exportaciones nuestras no son exportaciones que el país puede decirme, yo ahora estoy caminando acá y bueno, ¿sabes qué voy a mover ahorita? Nuestras exportaciones, que son básicamente minerales y algunos otros productos, o sea que nuestra exportación es la mitad, casi el 60% es la mitad derivados del pescado y la mitad minerales. Y esos son los productos
que la gente va a seguir necesitando. Lo que va a cortar, por decirle, un país, si a Chile le compran vino, esa cuestión se corta. O sea, los productos manufacturados, ya productos de consumo, que nosotros prácticamente no exportamos porque no ha habido pues una economía basada en la conversión de manufactura. En esa parte, en la parte de comercio exterior, el impacto no va a ser tan grande como va a ser a Chile, Brasil, Argentina. Argentina no va a poder colocar sus chocolates, sus caramelos, otras cosas. Donde nos va a impactar, al igual que en todos los países que importamos derivados del petróleo, es ahí, ¿no? O sea, es en el precio de los derivados del petróleo, que son todos, va desde el gas hasta, obviamente, hasta la gasolina y el diésel. Ahí es donde, obviamente, va a impactar. Por eso es que el Perú está en una posición de apoyar lo que el Consejo de Seguridad establezca en última instancia. Ahorita hay anuncios de que comenzaría Irak a desarmar misiles. En el momento que comienza a desarmar misiles, si eso se da en la práctica, automáticamente... Baja la tensión. No, así es, va a estabilizarse y va a tender a bajar inmediatamente el precio. Vamos a ver, ciertamente creo que hay la expectativa de que... Pero que hay especulación, hay pues, pero igual que acá, igual acá. Ahora, otro tema, digamos, que tiene que ver también... vamos al tema que le interesa a la gente que nos ve. O sea, subió acá la gasolina un poquito, ¡bum!, al toque, subió la papa. Pero a los 3, 4 días, si un fulano puso 4.80 el kilo de papa, al costado hubo otro que puso 4.50 y más allá otro 4.40 y al día siguiente el de 4.80 estaba en 4.35 y el de 4.40 estaba en 4.10, 3.80 y se estabilizó, demostrando que cada vez que hay un alza hay pues hay especulación, ¿no? Ciertamente, bueno, pero ahí está justamente la iniciativa del gobierno para poder intervenir en una situación tan fluctuante, ¿no es cierto? Sí, pero por ejemplo, en el caso de los precios del interior, inmediatamente se adecuaron. El precio del pasaje, que decía 1.50, momentito. Si uno hace el estudio técnico, para un pasaje de un sol, el alza tocaba que fuera 0.028, 2.8%. Claro, pero si hay una nueva alza de la gasolina como del petróleo, como está, es una posibilidad, obviamente, el tema de los pasajes ya es un tema mucho más peleagudo. Lo que pasa es que usted no está usando mucho micro de repente, por ejemplo, usted ve que pasa un micro que pone en su luna 1.50, supongamos. Al toque hay otro que va a poner un sol. No me dice que usted toma micro. al toque va a haber, al toque hay otro que toma un sol. Y si usted parece, oye, voy a 10 cuadras, ya por 50 céntimos, ya sube. O sea, los pasajes no están controlados. Si mañana cualquiera puede aumentar el pasaje, pero lo importante es que habiendo 60.000 unidades... No nos diga que mañana cualquiera puede aumentar el pasaje. No, los pasajes no están regulados. Cualquier microbusero puede poner el pasaje que quiera, pero automáticamente va a haber otro al costado que hace la misma ruta, que lo va a poner 40, 50 centavos menos y va a aparecer otro más abajo. Ese mecanismo... ¿Por qué cree usted que la Federación no ha decretado un alza de pasaje? Porque en el momento que decrete el alza, hay 30.000 microbuseros que automáticamente ponen el precio a la mitad. Y el alza se convierte, pues en nula, ¿no? De hecho, creo que efectivamente hay una situación incierta aún y esperemos pues que las medidas que vienen la próxima semana, que no será ningún paquetazo ni nada que asuste. No hay nada de eso. Muy bien. Ojalá, vamos a esperar tranquilos. Pero hay un tema sí que tiene que ver también con la estabilidad en general de la propia economía y que es de preocupación un poco la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Aquí tenemos los últimos datos que se han hecho públicos que esta relación parece no marchar de la mejor manera porque en año y medio el 20% de las leyes aprobadas han sido observadas por el Ejecutivo. Y más aún se dice que el total de pedidos de información por parte del Congreso a instancias del gobierno a diferentes han sido desatendidas en prácticamente el 70% de las veces. Es decir, parece que no funciona muy bien la comunicación. ¿Qué pasa? ¿Lo quieren sacar del partido al presidente Toledo? No, ¿cuál es la relación ahí? ¿Por qué no funciona la...? No, esa frase ha sido una frase metafórica del presidente, ¿no? Para dar a entender que puede haber alguna gente que cree que adentro de un partido uno puede hacer prevalecer su proyecto personal sobre el proyecto del partido. Lo que está sucediendo probablemente, y esto pasa en todos los partidos, Unidad Nacional creo que han renunciado en el curso del año y medio 5 congresistas progresivamente, aún congresistas que se habían inscrito en el PPC como parte de Unidad Nacional, han salido por voluntad propia. Lo que está sucediendo en el Congreso de la República es que hay
es que hay una suerte de dos fenómenos principales. El primero es que la mayor parte, por primera vez, usted sabe, 3/4 partes, 80% de mis colegas, por primera vez nos hemos convertido en congresistas. Eso es un elemento muy, pero muy importante en una Cámara única con distrito múltiple. O sea, tenemos como una suerte de gran Cámara de Diputados en donde por momentos el Congreso tiene que atender temas nacionales y por momentos atiende temas locales. Ese es uno. Lo segundo es que dentro de ese contexto lo local ha tendido muchas veces a prevalecer. Entonces usted tiene, por ejemplo, leyes de alcance nacional en las cuales se notan muchísimos ingredientes de tipo local. Y en un Congreso que no tiene mayoría absoluta, a veces el consenso se logra mediante concesiones mutuas y no en el sistema mejor que es, oye, que es lo mejor para todos. Claro, entonces, pero por ejemplo, eso ha producido a veces normas que adentro de sí mismas tienen conflicto. Y cito un ejemplo que acabamos de ver, en el caso de la ley de puertos, que el presidente de la República ha tenido que examinar con detenimiento. Hay un artículo en que se crea una tasa nueva para los operadores portuarios. Eso está fuera de las facultades y por tanto viola el artículo 79, 75 creo, de la Constitución, el caso de la ley de puertos, por ejemplo, creando un impuesto nuevo en donde automáticamente ese artículo se convierte en inconstitucional. Entonces el presidente, cuando ha observado leyes, no las observa porque es caprichoso, las observa porque hay un aspecto inconstitucional. Bueno, digamos, aquí entonces es una crítica al Congreso, ¿no es cierto? Porque ¿no? El Congreso se ha vanagloriado de que aprueba con un récord mundial las leyes por consenso, ¿no? Quiere decir que logra unificar los criterios de la gran cantidad de congresistas. En algunos casos, y sin embargo, falta, digamos, ahí entonces un respaldo técnico, ¿no es cierto?, que no haga que las leyes finalmente tengan este tipo de incompatibilidades. En algunos casos, en una forma impecable. Por ejemplo, el consenso para la reforma constitucional. Un 20% de leyes observadas es altísimo, ¿no? Es una quinta parte. El consenso por ejemplo, para reformar la Constitución en el tema de la regionalización, de la descentralización. Ese fue un consenso impecable. No ha habido nada que cuestionar. Pero otras veces, por ejemplo, vea usted la ley de las obstetrices, que si se promulgaba tal como estaba, creaba un conflicto entre médicos, enfermeras y obstetrices al interior del hospital. O sea, lo que hace el presidente cuando hace uso de la facultad constitucional, porque su pregunta parecería como que eso es una crítica, no. Lo que hace el presidente dentro de este esquema democrático de balance de poderes, le pide al Congreso que si la ley es buena, que sea aún mejor para que la ley o no tenga una denuncia de inconstitucionalidad en el tribunal, entonces ahí muere toda la ley, para evitar algún conflicto social, o cuando hay algo en la ley que choca con competencias de otro órgano. Por ejemplo, la ley minuto al segundo tomaba atribuciones. Pero digo, en términos de las relaciones del Ejecutivo. Tomaba atribuciones de OCIPTEL. Lo que pasa es que... Vamos a ver, pero en relación a Ejecutivo y Legislativo, el Legislativo ya anunció que van a insistir en la autógrafa de la ley que rebaja la renta básica. La comisión. Falta todavía que se vote, ¿no? Bueno, sí. Pero mientras tanto se ha demorado un poco el Ejecutivo en resolver esta situación y se habla de una renegociación del contrato. Quien decide es el proveedor del servicio. El Ejecutivo no dicta tarifas. Es el usuario, es el proveedor el que tiene que presentar sus tarifas. OCIPTEL lo que hace es decir si hay discriminación o no hay discriminación, y es el usuario el que va a establecer si las acepta o las rechaza. No es el Ejecutivo el que tiene que ver en la relación Ejecutivo-Legislativo. Parecería que fuera un pecado observar. No, está en la Constitución. Pero no hay una observación ahí del tipo de consensos que se crean en el Congreso en relación a los consensos políticos, digo. Bueno, el Ejecutivo